Drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Negrita de mis pesares, o corta el papel volando a todos, diles que sí, pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí, por eso vivo penando.
Con alegría, que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía. Cantaré con alegría, que sin ti no quiero a nadie, novia mía, novia mía. Acérquense un poquito. Papás, tu familia. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Un momento clave, un momento de alegría, de felicidad. Papás, entreguen a la hija, quien va a hablar primero, que ya comparten sus vidas, pero formalmente en la puerta de la iglesia. Bueno, vamos a entregar a William, no puedo. Muchas cosas hagan siempre. Cuidado. Más de pan cocoliste y pan alegrías también, pues todo. Muy hagan esperemos hasta Dios me separados. Pues yo igual, simplemente pues me pasé para acá, es lo primero. En la enfermedad pues también
Chimotaca, y todo bien. Pues, ánimo sin entregar a William, pues, ante Dios. Bueno, ustedes digan también igual. Irene, bersama kita delante de tu Padre Dios, acuden y me encarga, simplemente no chipa, que amas y ni guarlo, pues qué bonito, más vale, gracias a Dios. Ojalá no chipa con ni esquia, ni para que esquia negua, tanto que le tengo con familia, mamá, papá, pues no para que esquia, de que cual siempre, de mucha antilia. No hay muchas cosas delante de todo siempre, no chipa. Bien. Pues yo, pues aquí me concentran, pues Santiago, pues, ya como esposo, yo deseo pues feliz, mayor tocando para toda la vida y que se respeten, es lo que deseo. Bueno, bien, dale las gracias a los... Bueno, muchas gracias, seguro. De todos modos, pues aquí yo los voy a cuidar y bien, ¿verdad? Echarle ganas para adelante. Bueno, esperemos, es un momento de felicidad, ¿de acuerdo? Y un estado de vida que no es, sabemos, en la iglesia, única vez, solo una vez, no dos, ni tres, ni cuatro, una vez, no más. Por eso hay que apreciar este día, este momento y esta fiesta que ustedes pues ya organizaron, van a tener, y que pues, el compromiso sea, como dicen ya los papás, para siempre, para toda la vida. Por el lado derecho, ubícate. Yo en nombre de nuestra iglesia les doy la bienvenida. Agachaditos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden pasar. Ubíquense los padrinos, Alberto Marcos Ausencio, Santa Inés Ramírez Martínez. Alberto por el lado de Irene. Por el lado de Irene. Para que no estés cargando de que nos pones ahí junto a las velas. Así. Bienvenidos todos, vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística pidiéndole la bendición a Dios nuestro Señor por Santiago y Irene, que unirán sus vidas para siempre por este rito sagrado del matrimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que vino a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Decimos a Diosito, yo confieso ante Dios Todopoderoso
Y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Santiago e Irene Alvarado, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Presionamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Sus discípulos también fueron invitados. Como llegaron a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tiene vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pues bienvenidos. Santiago es un día bonito, especial. Irene Alvarado, disfruten este día, esta hora. Es planeado especialmente para ustedes. Bienvenidos cada uno de sus seres queridos, papás de Santiago, amigos, familiares, papás de Irene Alvarado también, bienvenidos, familiares, amigos, padrinos de relación, Alberto Marcos y Santa Inés. Bienvenidos todos. Santiago, yo siempre les he comentado cuando celebro una boda que esta fecha nunca se te olvide. Esta mañana, este día, que se inscriban aquí en la cabeza, aquí en el corazón. Porque quizás en los matrimonios se les pregunta: ¿te casaste con la iglesia? Queman. ¿Cuándo? No, eso sí no sé cuándo, pero me casé. Y por eso les digo que no solamente quede plasmada esta fecha aquí en un papel, sino que quede plasmado para siempre. Fecha
17 de noviembre, mes, año y hora, 2022. Tengan en cuenta aquellos ejemplos, instrucciones que ustedes cuando participaron en la plática ya han igualado. Muy bonitos, ejemplos bonitos. Aquí está tu padrino, aquí está tu madrina. Padrino, ¿cuántos años de casado? Bueno, vamos a cumplir 2 años. 2 años, 2 años. ¿Pura alegría, pura alegría? ¿Sí? Claro que sí. Eso es mentira. No hay pura alegría. ¿No te ha regañado? No. Ay, bueno, entonces sí. Yo soy el mentiroso, entonces. ¿Tú no te has enojado con él? Oh, entonces ya estoy diciendo la verdad. El matrimonio no es pura alegría, no es pura felicidad. Hay de todo. Por ahí donde hice un matrimonio les dije, ¿cómo has llevado tu matrimonio ya 50 años de casado? Dice, revueltito. ¿Qué quiere decir revueltito? Alegrías, corajes, tristezas, llantos también. Y también ustedes, prepárense, porque el matrimonio no es pura alegría, no es pura felicidad, revueltito. A veces contentos cuando se comen por allí un platote de guacastor, así contentos hasta su vez. Mira nomás cómo estamos de contentos. O nos vamos allá igual y nos comemos unos camarones contentos, viejita. Pero al ratito, mi pantalón, ese negro que me pongo y está sucio. Pues ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Mi camisa, ¿qué? Empieza el grito. Empieza la mala palabra. Y allí cada uno cumpliendo con sus deberes. ¿De acuerdo? Allí, por ejemplo, a ver, Santiago o Irene, llega el recibo de la luz, ¿quién lo va a pagar? Ya viste, Santiago. Ni modo. Vamos al bolsillo, ándale, vete a pagar la luz, viejita. ¿Sí? Se acabó el jabón y el clarasol, ¿quién lo va a comprar? Mira, ¿viste? Ni otros billetes hay que sacarlos. ¿Sí? Y llega Santiago bien cansado de la playa, ¿verdad? ¿Qué vamos a almorzar? Híjole. ¿A quién le toca Santiago eso? ¿Ya viste? Cada uno tiene sus compromisos bien definidos. La casa limpia, los niños, la comida, la planchada y tanta cosa. Cada uno tiene sus compromisos. Por eso no se les olvide a cada uno de ustedes cumpliendo con su deber. Es bonito, matrimonio, pero cuesta la vida. Cuesta, así como si vamos subiendo un cerro, decir, ay, ya no aguanto. También así el matrimonio, ya no aguanto, ya llegó la luz, quiere gasolina el carro, los tomates, los chiles, las cebollas, el café, la leche, ya no aguanto, pero ni modo. Es la cosa ordinaria, para que ustedes tengan en su cabeza. Y por eso ahora que ustedes vienen a reafirmar su amor, Pablo dice, el amor es comprensivo, entiéndanse, el amor es servicio mutuamente, el amor no va a ser envidioso entre ustedes. Vamos a la fiesta, vamos, y no, espérame, aquí te quedas, yo voy a los toros. Cuando es uno joven, ustedes saben muy bien, mamá, voy a los toros. Sí, mijito, vete. Pero ahora ya no. Ahora arregla los niños, ya tenemos 2. Vamos a ir a los toros, no hay te quedas, yo voy a los toros. Ahora ya es plural, ya no es singular. Ahora vamos a ir los 2. ¿Verdad? Aquí te quedas, yo me voy a Acapulco. Vámonos a Acapulco los 2. ¿Qué? Aquí te quedas y que yo qué, ¿verdad? Entonces hay que tener eso. Matrimonio, 2,
matrimonio dos, no uno solo. Así que ante todo, yo le recomiendo también, tenga a Dios en su vida. Por eso, mochicuelle, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia dice, escucha misa entera todos los domingos, y no cuando hay 15 años, cuando se casa, cuando va a haber un bautismo, porque va a haber pechicue. Voy a ir. No, sino mochicuelle, Santa Misa. Dale gracias a Dios y no te olvides por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos cada mañana, cada tarde. Y otra recomendación, les paso por allí un ejemplo, vivencia que yo tuve. Cuando yo estaba estudiando en la universidad en México, me hospedé en la casa de unos doctores, ¿sí?, que tenían un billetito, los doctores. ¿Sí? Cuando la doctora salía a trabajar antes que el doctor, la doctora o el doctor se iban a la puerta. Ya te vas, mi amor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, que te vaya bien. ¿Sí? Cuando el doctor salía antes, o la doctora, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Y yo me quedaba viendo y digo, oye, pues mira, está persinando, que le vaya bien. Y así también ustedes, cuando se levanten, cuando se acuesten, practiquen este ejercicio. Ya nos vamos a dormir. Tú vas a persinar a ella y usted al lámpara y usted los niños, para que desde temprana edad siempre portándose bien. Es difícil, pero no imposible, que no se olvide cada mañana, cada tarde, esa encomienda a Dios. Que Dios los bendiga, disfruten su fiesta, felicidades y a darle duro, para que el día de mañana, ya viejitos, pues sigan juntos. Dios los bendiga. Felicidades. A ver, Santiago y Irene de esta comunidad que representa la iglesia, les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. ¿Libremente? Libremente. Bien. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí. ¿Se sienten felices, contentos con esos hijos que Dios les ha regalado? Claro que sí. Pueden los escuchar. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Santiago Cosme Román, te acepto a ti, Irene Alvarado Sánchez, como mi esposa. Prometo amarte, serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Irene Alvarado Sánchez, te acepto a ti, Santiago Cosme Román, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaba de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor bendiga estos anillos, arras, velas y lazo que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo. Dame el anillo de ella. Pásamelo. El anillo de ella, pásamelo.
Dile su nombre. Irene Alvarado Sánchez, recibe esta niña como signo de mi amor y que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con el sombrero, ahorita no hace calor aquí. Dame su nombre. Dile su nombre. Santiago Cosme Román, te entrego este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Irene Alvarado Sánchez, recibe estas garras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré que no te falte lo necesario en nuestro hogar. Santiago Cosme Román, yo lo recibo como prenda de la bendición de Dios y de enseñar de los bienes que vamos a pagar. Amén. Paraditos todos. Aplauso para esta pareja, marido y mujer, para siempre. Aplauso. Decimos ahora todos, te rogamos, óyenos. Para que Santiago e Irene Alvarado, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén dispuestos siempre a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Por sus padrinos Alberto y Santa Inés Ramírez, oremos. Por los papás de Santiago, los papás de Irene, amigos, familiares e invitados, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos nuevos esposos y aparte de ellos todo mal y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría, y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza, para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria cantando. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros que acompañamos a Santiago, a Irene, que hoy fundan su familia, Iglesia Doméstica y Sacramento del Amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Pedimos también por Alberto, por Santa Inés, testigos, padrinos de Santiago, Irene, papás de cada uno de los contrayentes, invitados, familiares, así con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Tome la velita con su hija. Agarre su mano. Levántelo. Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz.
con nosotros, sé Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Amén. Paraditos todos. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Santiago, Cosme y Irene Alvarado, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente decimos amén. Santiago e Irene, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda en el valle vecinal del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz. La Santa Misa ha terminado. Paraditos, retírense el lazo para ir a ver. Aplauso para esta pareja. Aplauso, aplauso. Fírmale aquí, muchacho. Vale. Fírmale, muchacho. Espérate, no te vayas, este lado. ¿Ya? Aquí. ¿Cómo se llama? Alberto. Para bajito, muchacha. Bueno, titulados. Chequenle que venga, vaya bien su nombre. Si no lo están, díganme. Déjenle.